Existen muchísimos motivos para evitar la especulación, entre ellos, por ejemplo, la carga ético-moral que tiene la especulación. En este vídeo no vamos a estar tratando eso porque honestamente creo que a nadie le interesa, pero hay algo que hay que tener en cuenta, y es que si estás viendo este vídeo, lo más probable es que tu capacidad intelectual sea media, al igual que yo, o sea, no me escondo en decir que soy una persona muy normal. Con esto lo que quiero decir es que probablemente no tengamos la capacidad para ver esas tendencias macro o micro que pueden llegar a afectar a estados o empresas. Cuando hablamos de la teoría de los mercados eficientes, hablamos de que el mercado en su conjunto es capaz de determinar cuál es el mejor precio para los diferentes activos que cotizan, en base a la información pública de la que se dispone. Y esto honestamente no es del todo así, o sea, creo que somos conscientes de que la teoría de los mercados eficientes cojea en muchos casos y que por eso hay gente que es capaz de batir al mercado. Pero para batir al mercado, ¿cómo realmente podemos llegar a hacerlo? Existe otra teoría que se llama la teoría del mosaico, es decir, que con información pública o no material sensible puedes llegar a determinar en base a fundamentales que hay algo que puede llegar a estar sobrevalorado o infravalorado. Pero lo más importante de todo esto es que para llegar a concluir esas cosas, lo más necesario es que seas un experto en el tema. Por ejemplo, una persona que tenga relación con la informática, a lo mejor sí que puede llegar a determinar si la empresa Indra española tiene alguna ventaja competitiva con su tecnología. O si por lo que sea ve que la empresa Indra ha firmado un contrato con una empresa X y se ha dado a entender que esa empresa X lo que quiere es desarrollar una tecnología X que puede ser muy disruptiva en el sector. Y esto es solo un ejemplo. Al igual que hemos de decir que hay gente que sí que es capaz de ver cómo el precio de los huevos de Estados Unidos va a influir porcentualmente lo suficiente en la inflación de Estados Unidos para que en el último término la Reserva Federal diga no voy a bajar los tipos de interés o probablemente los tipos de interés vayan a tardar más en bajar y que eso finalmente repercuta en el par euro-dólar. Hay gente que sí que tiene esta capacidad de ver estas cosas y honestamente creo que es muy complicado y que por eso los especuladores tienen en general que ser personas muy inteligentes o al menos con muchísimo conocimiento en determinados sectores. He de decir que cuando una persona intenta especular lo que quiere demostrar es que es más lista que el mercado. Y aunque hay gente que es más lista que el mercado, en términos generales no somos más listos que el mercado. Creo que para especular, además, en general tienes que tener una base muy sólida de qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Imaginaos que yo digo, bueno, yo voy a vender en corto acciones de una empresa que se dedica a las uñas acrílicas, permanentes, de gel, etc. Y la gente me podría preguntar, ¿y tú por qué vas a hacer eso? Y yo diré, bueno, tengo motivos más que suficientes para pensar que va a venir una crisis económica y que probablemente entre ellas los sectores que más se van a ver afectados son los sectores que tienen que ver con el cuidado personal, como las peluquerías o las empresas que se dedican a vender materiales para hacer uñas acrílicas, de gel, etc. Obviamente esto solo es una hipótesis y no es que vaya a hacerlo, pero entendéis por dónde voy, ¿no? Ya he compartido en este canal que en mi opinión Google está infravalorada. ¿Y por qué? Google tiene una inteligencia artificial que se llama AlphaFold 2 y una de las cosas que hace tiene que ver o está relacionada a cómo se doblan las proteínas. En mi opinión personal, creo que es una tecnología lo suficientemente importante y necesaria y probablemente deseada en el futuro para que Google se convierta probablemente en el proveedor único y esencial de muchas empresas farmacéuticas que trabajan con todo este tipo de tecnologías. Honestamente no creo que tenga nada de malo especular, porque al menos para mí me parece o me da la sensación de que especular es simplemente coger el riesgo que los demás no quieren. Si os dais cuenta, en ningún momento he nombrado a traders o etcétera, porque en general pienso que esa gente ni siquiera es que esté especulando. Honestamente y con todo el respeto y sin acritud, he de decir que para mí esas personas simplemente gamblean, o sea, están jugando a cara o cruz constantemente. Y bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que si vais a especular, por lo menos los hagáis con fundamento y con un raciocinio detrás lo suficientemente importante como para tomar decisiones que van a afectar a vuestra economía. Dicho todo esto, me despido, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, gente.